en realidad lo que, bueno, tengo mayormente es leer la palabra. Esta noche leo la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Pero date cuenta, aquí la Biblia nos dice en Lucas 24, Lucas 24, 44, dice así. Entonces dijo, está hablando Jesús, dice, cuando estaba con ustedes, antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea, Jesús está hablando con sus discípulos cuando resucitó, porque es una realidad, ¿no? Ahora lo dice. Entonces le abrió la mente para que entendieran las escrituras. Le abrió la mente para que entendieran las escrituras. Es evidente que todavía los discípulos no habían entendido la totalidad de las escrituras, por lo menos la resurrección, ¿entiendes? Y algo que muy importante que ellos tenían que entender, pero no alcanzaban a esa revelación, ¿no? Fíjate, dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías, en el 46, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería de sufrir y morir. Sufrir y morir. Eso sí lo habían visto ellos. Eso era algo que ellos en sus carnes no lo habían pasado, pero todavía el resucitar al tercer día, eso todavía no lo entendían. No lo entendían. Entonces es una realidad que después de Jesús resucitar, Él se apareció a ellos, ¿no? Tenía que venir el Espíritu Santo, por supuesto, pero antes de venir el Espíritu Santo, no es que Jesús dijo, bueno, allá os dejo, ¿no? Cada uno que, contigo en eso, ¿no? Pero cada uno que quiera que, sino que Él, en esa área de la resurrección, Él se apareció a ellos para que pudieran entender que era una realidad la resurrección. Es el triunfo de la muerte y resurrección de Cristo a una nueva vida. ¿Entiendes? Pero es una realidad, vuelvo a decir, que ellos no habían entendido todavía. Y entonces lo que sí quiero es leer en la Biblia. Yo sé que todos, nosotros a veces decimos todos, pero mira, necesitamos ley, que el Señor nos dé entendimiento, porque esto está puesto en los evangelios, ¿entiendes? Está aquí puesto en los evangelios. Quizás que a veces no, pues eso, el Señor nos tiene que dar el deseo de leer la Biblia, la interpretación, ¿no? En este caso la revelación, porque si en realidad nosotros somos los que vamos a llevar la buena noticia del evangelio. En primer lugar, la buena noticia del evangelio. ¿Qué es la buena noticia del evangelio? Es, pues eso, lo que Cristo hizo por nosotros. Pero yo tengo que experimentarla en mi vida para ser testigo de esa realidad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, Jesús sana, porque yo he experimentado su sanidad. Sí podemos decir, a través de la fe, ¿entiendes lo que sí? Jesús libera, yo he sentido su liberación. Entonces, cuando nosotros vamos a los que no conocen a Jesús con la autoridad de nuestra experiencia y respaldada por la palabra de Dios, hay autoridad, ¿entiendes? Entonces, si vamos, por ejemplo, mira, es que yo no sé, es que yo tal y cual, que no es que sepamos mucho, ¿no? Pero si tú has tenido una experiencia con Jesús, eso tiene autoridad. Amén. Y vamos a leer en Juan 20. Bueno, en Juan 20. Dice, fíjate, dice el 21, Reina Valera, dice, el primer día de la semana,
María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, me cuesta trabajo decirlo, pero bueno. Dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Estas son realidades que ellos pasaron. La tumba estaba vacía, ¿no? Y lo que en este caso ellos creían, ¿no? Pero eran todos, en este caso, de que lo que había ocurrido no es que Jesús había resucitado, sino que habían robado, efectivamente. Habían robado el cuerpo de Jesús, ¿entiendes? Y eso lo creían porque no tenían la revelación de la resurrección. Entonces no entendían, ¿entiendes? Dice, leemos en el 9, versículo 9, dice, porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Dice, y volvieron los discípulos a los suyos. No habían entendido. ¿Quién iba a hacerle entender, en este caso, no lo que ocurrió, la muerte y resurrección de Cristo? Pues sí, efectivamente, el Espíritu Santo, pero date cuenta que aquí en la resurrección de Cristo, en la resurrección, Él se presentó a todos los discípulos y dio pruebas de que estaba vivo. ¿Entiendes? Es así. Seguimos leyendo. Dice en el 20:19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, dice, por miedo a los judíos, por miedo. Jesús ya había muerto, ¿no? Y todo eso, y ellos estaban encerrados por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Date cuenta, podemos presentar un poquito la experiencia de nosotros, que ahora que Jesús se presenta, nos dice, paz a vosotros, tenemos mucha fe, pero en parte paz a vosotros. Pues tenemos que acostumbrar, porque es posible que el Señor, pues, eso pues nos represente. Dice, cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como envió el Padre, así también yo envío a vosotros. O sea, Jesús se presentó diciendo, yo estoy vivo, ¿no? Pero claro, la mente natural, ¿no? Hay una lucha, no sé si te habrás dado cuenta, entre el espíritu y la mente natural. La mente, muchas veces, muchísimas batallas la perdemos porque cedemos a lo natural, ¿entiendes? O sea, nosotros tenemos que recordar lo espiritual, la palabra de Dios. El Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes, por supuesto, pero nosotros tenemos que la mente natural, pero mira, oye, ¿cómo va a resucitar Cristo? Ahí está, es una realidad. Entonces tenemos que coger la palabra y confesar la palabra con la ayuda del Espíritu Santo y todo eso. Pero fíjate, mira, pero Tomás, ¿no? Y lo voy a leer, ¿no? Pero Tomás, uno de los 12 llamados Didimo, bueno, sí, vosotros sabéis mejor, es que me falta el acento, no estaba con ellos cuando Jesús vino y le dijo, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y le dijo, si no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea que Tomás era un incrédulo a lo mal, ¿no? No creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos. Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio
y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tus dedos y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces es una realidad la lucha entre la fe y la incredulidad. ¿Entiendes? La lucha entre la fe y la incredulidad. Esa es la lucha porque, por ejemplo, bueno, hay tantas cosas, tantas experiencias se podía decir sobre esta lucha, pero lo tenemos diariamente. Tenemos que confesar la palabra de Dios, lo que Dios nos dice. Y no es fanatismo, es realidades. ¿Entiendes? ¿No? Ahora no, por ejemplo, es una realidad la palabra, ahora podemos decir, bueno, pues yo no trabajo y comeré. No, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. ¿No? Es así. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, bienaventurados los que no vieron y creyeron, los que vencen a la incredulidad. ¿Ven? Aquí nos dice también en el 21:1, dice, pero Jesús, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado el dídimo Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. ¿No? Yo creo que los discípulos aquí, ¿no? Date cuenta, voy a pescar, a su antiguo oficio. Yo creo que los discípulos aquí no tenían esperanza, ¿entiendes? Cogieron su antiguo oficio, ¿entiendes? Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Son los 7, ¿no? Dice, contigo. Entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondió, no. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la cantidad de peces. Entonces, dice, aquel discípulo, quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces aquel que conocía a Jesús, dice, es el Señor. Recordó la pesca milagrosa. ¿Entiendes? Cuando Pedro mismo en Lucas 5, dice, cuando Pedro vio la pesca milagrosa, como Pedro dijo, Señor, apártate de mí que soy un hombre, gran pecador. Y entonces dijo, yo creo que diría a Jesús en su corazón, vamos bien, pues está reconociendo lo que eres, un pecador. Pero ¿cómo lo reconoció ahí? ¿Entiendes? Lo reconoció. Entonces, vamos a recordar, aunque parezca que es lo mismo, pero no es lo mismo. En Lucas nos dice así, mira, el 24, Lucas 24, dice así, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Entonces, aquellas mujeres llevaron las especies aromáticas, ¿para qué? Para balsamar a un muerto, ¿entiendes? Esa era lo que ellos creían, era su esperanza. No tenían esperanza y habían visto a Jesús 3 años, por eso habían convivido efectivamente y habían experimentado, pero no necesitaban esa revelación de parte del Señor. Una revelación de parte del Señor. ¿Entienden? Aromática. Dice, entrando, dice,
no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. En el 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Dice, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Era algo que ellos todavía no tenían la revelación, de resucitar. Sí, que el padecimiento, todo, la crucificación, todo, pero el resucitar todavía no lo habían recibido. Dice en el 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Volviendo al sepulcro, dieron las nuevas, todas estas cosas a los 11, dice, y a todos los demás, era María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes le dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecían locura la palabra de ellas y no la creían. O sea que no creían porque necesitaban esa revelación de parte del Señor. ¿Entiendes? O sea, de que para los discípulos, pero para todos, no llegaban a creer esa revelación. Todavía no había venido el Espíritu Santo, ¿no? Pero Jesús estaba dando testimonio, ¿no? Testimonio vivo de que era una realidad, de que estaba vivo. También el camino de Jesús se presenta a todos. Por ejemplo, aquellos 2 discípulos que iban caminando a un pueblo, ¿no? Camino de Emaús, ¿no? En el 14, dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Se ve que en Jerusalén aquellos días la muerte de Jesús fue notorio, ¿no? Dice, ¿eres tú el único? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta y poderoso, en obra, en palabras, delante de Dios y todo el pueblo. En el versículo 21, ponlo en la nueva versión. Dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Pero dice en el 21, nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Pero dice, aquí en la Reina Valera dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, ¿no? Pero ahí en la nueva versión dice, nosotros teníamos la esperanza. O sea que efectivamente ellos, al no estar, en este caso, los acontecimientos que ocurrieron, ellos creían que había muerto y terminó la historia. Se quedaron sin esperanza. Entonces es ahí la estrategia misma del enemigo con nosotros, que no tengamos esperanza. Y hay esperanza en Cristo. Hay esperanza. Hay un refrán que dice, mientras hay vida, hay esperanza. Pero hay esperanza en Jesús, ¿no? Amén. Es así. Entonces Jesús, en el 25, en la Reina Valera, dice, entonces les dijo, hoy sensato y tardo de corazón para creer.
todos los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo todos los profetas, le declaraba la Escritura lo que de él decía. Dice, aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó pan en el 30, lo bendijo, lo partió y le dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de ellos. Amén. Es ahí la revelación, lo que nosotros tenemos que cada día no pedirle más al Señor, su revelación a través de la palabra. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas en el 36, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, empantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero le dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque mi espíritu, dice, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Dice, diciendo estas cosas, le mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo, tenéis aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, comió delante de ellos y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo, así está escrito, y así es necesario que el Cristo padeciese, ¿no? Como vosotros, nada más que le falta, como vosotros sabéis, y resucitase de los muertos al tercer día. Hasta que no le abrieron el entendimiento, no pudieron entender, ¿no?, lo que aquí Jesús le está diciendo. Amén. Entonces, vamos a cortar un poquito y nos vamos a los hechos de los discípulos, ¿no? Es una realidad, como he dicho, de que Jesús resucitó, ¿no? Y entonces Él se encargó, Él mismo, hasta la venida del Espíritu Santo en su resurrección, de presentarse a los discípulos, de ver que efectivamente era una realidad, que no era una historia, sino que es una realidad, hasta que, por supuesto, la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Jesús, cuando Él ya dio las instrucciones a los discípulos, se sentó a la diestra del Padre, como dice la Escritura, y está a la diestra, ¿no?, intercediendo por nosotros, está vivo, pero mandó al Consolador, al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo dónde está? El Espíritu Santo es el Consolador que hace las veces de Cristo en la tierra, en cada uno de nosotros, ¿no? Y vuelvo a decir, yo digo, Señor, ¿cuántas veces en los años que llevo me has tenido que repetir la lección? ¿Cuántas veces me has repetido la lección? Te doy las gracias, Señor. Pero que me caiga la moneda, que pueda entender, Señor. Necesito entender a través de tu Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí Jesús ha subido al cielo, la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Fíjate, no hemos visto cuando Pedro efectivamente, cuando está el único que seguía, aunque era en su carne, a Jesús, fue Pedro. ¿Entiendes? Fue Pedro. Cuando él estaba todavía que no había muerto todavía, fue Pedro. Fue en su carne, efectivamente. Y en su carne, pero cuando se le apretaron un poco las clavijas, salió lo que había en Pedro, humanidad. ¿Entiendes? Y negó a Jesús. Y Jesús mismo se lo dijo.
Dice, mira, el enemigo, Satanás, ha pedido para zarandearos a vosotros. Dice, pero yo he rogado que vuestra fe no falte. Entonces es una realidad que digo, el Señor dice, yo he rogado, en este caso, por ti para que tu fe no falte. Y dice en la nueva versión, dice, después de cuando te arrepientas y vuelvas a mí, entonces das testimonio a tus hermanos. Entonces es una realidad que cuando a veces nuestra incredulidad vence más que la fe, ¿entiendes? Jesús está intercediendo por nosotros, ¿no? Pero a veces, vuelvo a decir, que el Señor nos protege, Él nos protege, ¿no? Pero fíjate con Pedro, dice, yo he rogado, Satanás ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. A veces, no, lo que ocurría ahí con Pedro es que quitó un poco la protección, ¿no? Y entonces, en este caso, por eso Pedro negó, pero se arrepintió. Y a veces, muchas veces, pensándolo humanamente hablando, por bien nuestra, no es que el Señor nos abandona, no, nunca nos va a hacer, pero sí a veces nos quita la protección. ¿No? Cuando nuestra fe es creer en Jesús y es la fe que viene de parte de Dios. Pero a veces, en este caso, en esta lucha, vence la incredulidad, ¿entiendes? Por circunstancias, por pecados no confesados, por miles de cosas, ¿entiendes lo que es? Pero entonces, esa cosa, ¿no? Es para que nosotros nos podamos arrepentir, como hizo Pedro, dice que lloró amargamente y volvió otra vez a Jesús. Amén. Y como final, vamos a ver cuando en este caso Pedro, un hombre limitado, con una personalidad fuerte, cuando Pedro, ¿no? Humanamente hablando, pero Pedro se dio cuenta de que era limitado, ¿entiendes? Pero cuando recibió el Espíritu Santo, Pedro cambió totalmente, cambió. Y yo lo digo, y no lo digo como orgullo, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, antes, debido a mis equivocaciones, no hacía muchos años, a veces no me gusta decirlo, pero lo digo para la gloria del Señor. Cuando tocábamos por ignorancia, no el curanderismo, todas estas cosas, ¿entiendes? Yo ahora reconozco la paz de Dios, su amor, todo, pero también conocí la turbación del enemigo, el miedo, todo lo que viene de parte del enemigo. Entonces yo ahora digo, Señor, ¿dónde iré? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Pero fíjate, entonces es una realidad que eso no lo hacemos nosotros, sino el Espíritu Santo en nosotros. Dice Pedro y Juan ante el concilio, ¿no? Después de la sanación de aquel cojo, ¿no? Y todo esto, dice 4:1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, dice, con el jefe de la guardia del templo, dice, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, anunciase en Jesús la resurrección entre los muertos, estaban resentidos, le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones eran como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Dice, poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esto Pedro y Juan, en medio de toda la jerarquía de Israel. Date cuenta que ellos negaron, Pedro negó a Jesús a través de una criada que le dijo que tú también eres de Jesús y a través de otros soldados, algo así.
Pero aquí estaba toda la jerarquía de Israel. ¿Entiendes? Aquí Pedro tenía toda la protección del Espíritu Santo. Había sido invertido el Espíritu Santo. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, Pedro, que te matan a ti. ¿Y qué? Eso no lo dice, lo digo yo. Dice, y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo toda la jerarquía de Israel, el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de Burgos, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada contra ellos. Es una realidad, ¿entiendes? Pero date cuenta que dice, y reconocían que habían estado con Jesús. La jerarquía reconocía que habían estado con Jesús. Yo creo que los discípulos, lo creo rotundamente, que olían a Jesús. ¿Sabe una cosa? No, con esto no lo digo para mi carne que se infle mucho menos, pero se tiene que notar, ¿no?, la fragancia de Jesús en nosotros, el olor a Jesús en nosotros. Eso no quiere decir que no nos cabremos. Por ejemplo, yo no siempre, ¿no?, pero ahora, ¿no?, pues cuando estoy así con alguien, ¿no?, que empiezo a hablar con ellos, podría ser un poco grosero, ¿no?, pero sin embargo me sale lo bueno. Entonces digo, Señor, esto es obra tuya, es obra de tu Espíritu, ¿entiendes? Y me voy satisfecho porque veo que es una obra de Jesús. A veces me podría cachondear de ello y todo, ¿no? Pero no lo hago así, ¿entiendes? Que fluya Jesús. Dice, puestos en el 23, y nos vamos, puestos en libertad vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, porque le prohibieron, ¿no?, que hablasen más. Y entonces ellos dijeron, ahora Señor, mira sus amenazas, conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras entiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos no cogieron, vieron, experimentaron esa revelación, aunque habían sido llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, pero dice, cuando vieron las amenazas, entonces oraron, ¿no? Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No, yo hace, 40 años que recibí el Espíritu Santo, ¿no?, el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo necesito todos los días ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que pedir al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, porque es una verdad. Ahora, ¿para qué? Pues para ser testigos de Cristo. Y si no, es imposible. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu alabanza, la adoración que hemos tenido. Espíritu Santo, tu palabra. Revélanos, Señor. Revélanos y que nosotros podamos ser esos testigos, Señor. Esos testigos tuyos. Señor, que podamos decir las experiencias que tenemos contigo. Señor, lo que tú has hecho con nosotros, que lo podamos decir, si no lo decirlo de golpe, poco a poco, pero Señor, que podamos compartirlo,
Señor, mientras tú haces señales y prodigios en el nombre de Jesús. Amén y amén.